Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. Tenemos el agrado de tener con nosotros nuevamente a la doctora Mitzel del Carmen Pérez Careta, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre lesiones en epilepsia. Muchísimas gracias, doctora Mitzel, por estar con nosotros y la pantalla toda suya. Gracias, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Entonces vamos a hablar hoy de lesiones en epilepsia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? Básicamente ver por qué es importante la epidemiología, los factores de riesgo, cuáles son los principales factores protectores, cuáles son las principales lesiones, cuáles serían las recomendaciones y qué podemos concluir de todo esto. Entonces, ¿por qué es importante conocer el tema? Como ya sabemos, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica y es la presencia de las crisis recurrentes, y a nivel mundial tenemos hasta 39 a 50 millones de personas afectadas. Son una causa frecuente de trauma o lesiones por las características propias de la crisis, la pérdida de la conciencia, las caídas o los movimientos incontrolables. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de estas lesiones? Es desafortunadamente en las personas con epilepsia un riesgo de 2 veces mayor que la población en general de fracturas. Y esto se llama heridas y accidentes relacionados con epilepsia o ERIA. Tienen una incidencia de un 14 hasta un 18% en la población, y cuando los pacientes se encuentran en la población con epilepsia y cuando los pacientes se encuentran descontrolados, incluso hasta un 47%, que es un porcentaje bastante alto y por cual debemos siempre revisar nuevamente que esté bien controlado nuestro paciente, que tenga los menos efectos adversos, etc. Entonces, el riesgo de fracturas de cadera es de un 14 veces más, y de fractura de Cox, que es básicamente aquí en la muñeca, ¿ok? Y esto sobre todo en personas con epilepsia que tienen más de 10 años con medicamento. Entonces, ¿dónde suceden estas lesiones? Las lesiones suceden principalmente en el hogar, en un 88% de los pacientes, un 10% en el trabajo y solo un 2% en el espacio público. ¿Por qué suceden? Bueno, principalmente ahorita lo que se ha visto es que es básicamente el fármaco antiepiléptico en el hueso. ¿Por qué? Porque hay ciertos fármacos epilépticos que ocasionan disminución de la calidad del hueso y hacen mayor propensión a las fracturas. Y también, como tal, los efectos secundarios del medicamento, dentro de estos mecanismos, por ejemplo, sería del mareo que les puede proporcionar el medicamento, las alteraciones para caminar, cierta incoordinación o ataxia, y las lesiones también pueden ser por las mismas contracciones musculares, el movimiento dentro de la crisis, etcétera, o estar en un lugar cerrado cuando tienen la crisis. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, los principales factores de riesgo tenemos bastantísimos y tienen que ver con todo esto. Uno es si el paciente está con politerapia, ya que entre más fármacos están en un paciente hay mayor riesgo de efectos adversos, dependiendo, eso también depende del médico que los está recomendando y por qué se los está recomendando así, pero normalmente en la politerapia sí tenemos un poquito más de contraposición de ciertos efectos con otros medicamentos. Entonces a veces esto puede potenciar mayor mareo, mayores alteraciones en la coordinación. Como tal, el mismo medicamento que puede ocasionar la disminución de la calidad del huesito. Como tal, la etiología de la epilepsia, por ejemplo, si tenemos una epilepsia estructural secundaria, por ejemplo, un tumor cerebral, puede ocasionar, además de caídas, lesiones, mayor propensión a en la etiología, por ejemplo, si tenemos un paciente con un tumor cerebral, podemos tener además de la epilepsia como tal, por el mismo tumor que tiene en la cabeza del paciente, podemos tener una disminución de la fuerza y con ello una mayor propensión a caídas y a lesiones en los pacientes. La frecuencia de las crisis, obviamente un paciente que está teniendo una mayor cantidad de crisis es más propenso o más fácil que se pueda lesionar. La duración de la epilepsia, como ya vimos, la calidad del hueso se puede disminuir más con el tiempo y con el uso. Entonces, como ya vimos, más de 10 años es mayor propensión. La historia de fracturas como tal, porque ya estamos viendo que hay una disminución de la calidad ósea y hay que tratarla también. El tipo de crisis, no es lo mismo una crisis focal motora, donde yo me doy cuenta de que mi crisis nada más es que se me mueve la mano
o me empieza a adormecer, se me empieza a adormecer la mano y ya es toda la crisis, a una crisis atónica, que es la cual en donde pierden el tono postural los pacientes y se llegan a caer, pegar y golpear. Por eso a veces dentro de las recomendaciones es que usen el casco. La desnutrición de los pacientes, ya que volvemos a lo mismo, menor calidad ósea, la exposición solar, la vitamina D es importante, la exposición al sol ayuda a producir la vitamina D que ayuda a mejorar la calidad ósea. La intensidad de las crisis, por ejemplo, en esto me refiero de que lo que ya hemos mencionado, no es lo mismo una crisis focal que una crisis generalizada que una crisis atónica, ¿ok? O una crisis tónico-clónica donde puede haber ciertos movimientos de los brazos y de las piernas, y si el paciente se encuentra en un espacio cerrado puede tener mayor propensión a una lesión. Y, por ejemplo, el género, dentro del género, sí hay corrientes diferentes, ya que hay algunos que mencionan de que en las mujeres, pero siempre y cuando sean mayores de 65, de 50 años, que ya estén en la menopausia, que ya no tengan ese factor protector de las hormonas en el hueso, y hay otros que como tal a veces los varones, por a veces los antecedentes o la etiología de la misma crisis, que puede ser por secundario un accidente, que donde ya tienen, por ejemplo, alguna lesión cerebral, etcétera, ¿ok? Pero depende, entonces del género puede ser hombre o mujer, no hay distinción de género. Entonces, por lo tanto, cuáles serían los factores protectores? Entonces tenemos, por ejemplo, la presencia de una aura epiléptica, es decir, el paciente ya sabe cuando viene la crisis y por lo tanto se puede resguardar o avisar, y las personas que están a su alrededor evitar que se lastime. La presencia de las crisis nocturnas, ya que generalmente es en el sueño donde tenemos un poquito más de espacio, o las crisis focales, donde nada más es una parte del cuerpo donde podemos tener la crisis y no hay y puede no haber una pérdida de la conciencia, entonces el paciente logra resguardarse. Y la pérdida ictal de la conciencia, ese también se ha visto de que, bueno, ese sí puede considerarse dentro de un factor protector siempre y cuando el paciente logra avisar para lograr resguardarse. Entonces, ¿cuáles son los tipos de lesiones? Dentro de los principales tipos de lesiones tenemos las quemaduras, el ahogamiento o sumersión, las fracturas, las lesiones dentales y los accidentes automovilísticos. Entonces, dentro de las lesiones de las quemaduras, estas generalmente son en los hogares, siendo las más frecuentes las escaldaduras, las quemaduras por contacto con radiadores, planchas, secadores y secadores de cabello. ¿Por qué? Porque empieza el paciente con cierto automatismo, es decir, un movimiento normal, pero que el paciente, que no tiene nada que ver con la situación, como por ejemplo aplaudir o querer agarrar cosas, y el paciente puede estar en la cocina o puede estar cocinando algo y el automatismo le hace agarrar la olla caliente, o que se vacíe la comida, etcétera. Entonces, normalmente esto sucede mucho en los automatismos, es en la mano donde inician los automatismos, pero normalmente eso sucede cuando a veces a lo mejor no hay algún familiar que se dé cuenta, le está dando una crisis y lo pueda resguardar, o que el mismo paciente es muy breve el aviso y no se logra resguardar. El ahogamiento sumersión es generalmente más en varones, cuando son menores de 14 años, cuando usan alcohol, cuando a veces son de bajos recursos, cuando no tienen tanta la educación de que se debe bueno, lo que ya hemos visto acerca de los deportes, cuando sí, cuando no, por ejemplo, la natación, cuando viven en una zona rural y, por ejemplo, se meten al río, etcétera, cuando los pacientes mismos ya se les ha dado las indicaciones de que deben de tener cuidado, que no deben de hacer ciertas cosas y aún así los pacientes deciden hacerlos, o la falta de supervisión. Las fracturas, dentro de las fracturas, como ya vimos, que es politerapia, género masculino, mayor de 45 años, una epilepsia generalizada, el uso de los medicamentos, la duración de la epilepsia y la disminución de la calidad ósea. Entonces, dentro de esos vemos que son todos estos factores que influyen para mayor predisposición a fracturas. Y las lesiones dentales puede ser la pérdida parcial o total de los dientes, así como de la mandíbula o la fractura, que puede ser en este movimiento tónico de la mandíbula cuando lo cierran en una crisis tónica, en una crisis tónico-clónica, o por una caída o una crisis atónica sobre alguna superficie plana.
Y los accidentes automovilísticos, estos son los que son más potencialmente reversibles. Ya tenemos ciertas indicaciones de que debe ser para el paciente con epilepsia manejar es cuando lleva más de 6 meses sin crisis con uso de medicamento. Entonces, y que tenga buen apego al tratamiento para evitar estos accidentes que son, así como digo, potencialmente reversibles, o sea, se pueden evitar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para los pacientes con epilepsia? Cuando los pacientes con epilepsia tienen alguna lesión, más bien, o que tienen un dolor después de una crisis y que no es normal, es decir, que tienen una crisis tónico-clónica y empiezan es que me duele mucho el hombro o que no me dolía así o algo, es preguntar al paciente primero si tiene algún dolor musculoesquelético, en especial en las articulaciones, es decir, aquí en estos lugares donde se juntan los huesos, la espalda o las extremidades, realizar un examen clínico para identificar la presencia de fracturas, es decir, hay una continuidad del hueso, se está saliendo, o qué es lo que está sucediendo, tiene un abultamiento por alguna lesión muscular, tiene un hematoma, etcétera. Y en dado caso de que estemos sospechando esto, realizar los estudios apropiados, de hacer una radiografía, una tomografía, una imagen, un ultrasonido para ver si hubo una lesión, una fractura, una ruptura de tendón, una ruptura muscular, etcétera. Bueno, y eso sería todo hasta el momento. Más que nada, dentro de los puntos finales, sería que las lesiones con epilepsia tienen consecuencias en la calidad de vida, en las oportunidades para educación, trabajo, seguros, etcétera. Las lesiones por epilepsia se encuentran asociadas a una disminución de la calidad de vida, una mayor carga para los cuidadores y para la sociedad, por eso hay que evitar que las personas con epilepsia se lesionen. Se deben de realizar los protocolos estandarizados para la búsqueda intencionada, es decir, el paciente con epilepsia viene por un dolor en el hombro, hay que revisar, hay que buscar que no tenga una luxación o subluxación del hombro, que a veces es muy común en las crisis tónico-clónicas generalizadas, algún otro tipo de lesiones que pueda haber ocasionado, hay que buscarlas, hay que identificarlas y hay que tratarlas. ¿Ok? Y hay que individualizar los casos, como ya he mencionado en múltiples pláticas, hay que siempre dar el mejor medicamento para el paciente, vigilando las interacciones de los medicamentos. Si van a ser varias, hay que vigilar estas interacciones. Si van a ser varios medicamentos, hay que vigilar estas interacciones de los medicamentos y hay que disminuir, por lo tanto, los efectos adversos. Y esto viene siendo también un manejo multidisciplinario. En el servicio de urgencia nos apoyamos cuando llegan los pacientes con las lesiones, con epilepsia, luxaciones de hombro, fracturas, etcétera. Y por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mitzel. Y bueno, recuerden que pueden ver el currículum de la doctora Mitzel en el Instagram Neurociencia Amena, así como también ver el episodio en YouTube y escucharlo en Spotify. Muchísimas gracias y hasta la próxima.